Click Radio TV. Con motivo del 300 aniversario del nacimiento del rey don Carlos III, la Real Casa de la Moneda ha focalizado, dentro de los acontecimientos organizados para ello, uno de los legados históricos más importantes durante su reinado, que es o que ha sido la creación de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Sus aspectos organizativos, sus aspectos históricos y sus aspectos premiales. Esta Real Orden es en estos momentos la distinción civil más importante que puede conceder el Reino de España bajo el gran maestrazgo de Su Majestad don Felipe VI. El futuro Carlos III de las Españas nace en el Alcázar Real de Madrid el 20 de enero de 1716. Hijo de Felipe V y su segunda mujer Isabel de Farnesio, jamás pensó en llegar a ser rey de España, dado que tenía por delante a su hermano don Luis I y a su otro hermano Fernando VI. El primero falleció muy joven en 1724 y en el caso del segundo falleció sin descendientes en 1759, lo que trajo al trono de España a don Carlos. Fue un peón en el tablero de las relaciones internacionales lideradas por su padre Felipe V y sobre todo impulsadas por su madre Isabel de Farnesio, lo que le llevó a heredar en 1731 los ducados farnesios de Plasencia, Toscana y Parma. Rápidamente, poco tiempo después, se convirtió en rey de las dos Sicilias, de Nápoles y Sicilia, y se casó con la hija del príncipe elector y rey de Polonia, María Amalia de Sajonia. De sus 25 años de reinado napolitano, destacan tres aspectos sobre la figura de don Carlos de Borbón que tendrán relación con su posterior forma de gobernar las Españas. Por una parte, su interés por la cultura y la historia, como refleja el hecho de haber sido quien ordenó la excavación sistemática y el estudio de las ciudades romanas sepultadas por la erupción del Vesubio del año 79 después de Cristo. Pompeya, Herculano, Oplontis y las villas estavianas. El ingeniero militar Roque Joaquín de Alcubierre inició las excavaciones y el arquitecto Francesco Sabatini recibió del rey el encargo de su estudio. Del mismo modo destaca su afán por dotar a la corona napolitana de una estructura económica productiva y a sus dos capitales, Nápoles y Palermo, de un urbanismo racional, con edificios de gran representatividad como son el Palacio de Capodimonte o el Teatro de la Ópera de San Carlos, así como el imponente complejo palaciego de Caserta. Y por último, su interés por las órdenes de caballería y el reconocimiento de las virtudes y acciones meritorias de sus súbditos, lo que le llevó a instituir, en 1738, la insigne y real Orden de San Genaro, con ocasión de su matrimonio con la princesa María Amalia de Sajonia, modelo y antecedente directo de la Real y Distinguida Orden Española, que años después crearía siendo ya rey de las Españas. A la muerte de Fernando VI, rey de España, en 1759, Carlos VII de Nápoles y de Sicilia decide abdicar de sus estados italianos y convertirse en el nuevo rey de las Españas. La verdad es que don Carlos III llega con una importante experiencia de gobierno de sus 25 años napolitanos en la administración de la cosa pública y en las difíciles relaciones internacionales. Carlos III intenta reformar la economía, prestigiar la corona,
de una forma absoluta, es uno de los elementos más característicos del despotismo ilustrado. Lo que pasa que también últimamente se le denomina absolutismo ilustrado para quitar el aspecto despótico. Don Carlos III impulsó y propició toda una serie de importantes cambios en la sociedad española del momento, tanto en el orden social, educativo, político, militar, económico, administrativo, las llamadas reformas carolinas. El rey contó con la inapreciable ayuda de un equipo de experimentados ministros y colaboradores italianos que, en un primer momento, trajo de Nápoles como Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, al que se fue incorporando un grupo de competentes españoles como fueron el conde de Aranda, el conde de Campomanes, el conde de Floridablanca, Ricardo Gual o el marqués de Grimaldi, entre otros. Durante el reinado de Carlos III es también muy importante la preocupación por la educación y reforma de los sistemas gremiales relacionados con la preparación de artesanos y artistas. Y buena prueba de ello es la creación de las Reales Academias, de las sociedades de amigos del país, y en particular, y en lo que afecta a esta Real Casa de la Moneda, por la creación de la Escuela Práctica para la Formación de Grabadores, que es el inicio de la Escuela de Grabadores actual de la Real Casa de la Moneda, y cuya dirección fue encargada a don Tomás Francisco Prieto, al que se recuerda anualmente a través de la concesión del premio Tomás Francisco Prieto a artistas destacados tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Durante el reinado de don Carlos III, los planes de reforma de la agricultura y muy especialmente de la industria vinieron de la mano de las sociedades económicas de amigos del país, asociaciones impulsadas por su ministro José de Gálvez. Igualmente, el rey permitió en 1783 el trabajo manual para los hidalgos que hasta ese momento debían vivir de sus rentas. Por otra parte, se trazó un ambicioso plan de desarrollo industrial de carácter mercantilista en el que destacaron como punteras las manufacturas reales de bienes de lujo, en especial la de la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro y la de cristales de la Granja de San Ildefonso. Una de las preocupaciones constantes de la corona fue la tradicional escasez de población en los territorios hispanos. En plena época de reformas era importante dotar a la industria, a la agricultura, incluso a los ejércitos, de suficiente mano de obra. En este sentido, en 1787, el ministro asturiano Pedro Rodríguez de Campomanes hace una propuesta de incremento de la producción agraria con la puesta en explotación de tierras de realengo situadas en Sierra Morena y en el curso medio del río Guadalquivir, política que dio como resultado la creación de ciudades como La Carolina, La Carlota o la actual Luisiana. Para potenciar la defensa y política exterior de la monarquía hispánica, los reales ejércitos fueron reformados, dotándolos de una nueva estructura, centros de formación y organización interna, cambios expresados en las Reales Órdenes de 1768. Ordenanzas que eran un compendio de instrucciones, reglamentos y tradiciones que regulaban prácticamente todos los aspectos necesarios para el buen funcionamiento del ejército. Normas castrenses carolinas que se mantuvieron formalmente vigentes en nuestras Fuerzas Armadas hasta 1978. Hasta el siglo XVIII, América cuenta muy poco en el escenario geopolítico occidental, pero a partir del primer tercio de esa centuria, Inglaterra va a reanudar una serie de exploraciones y de incluso misiones de colonización, no solo en la América lindante con la América hispana, sino también en el Pacífico, que hasta ese momento había sido un lago español. A partir de la guerra de 1740, la guerra de la Oreja de Jenkins, en que los británicos van a atacar Cartagena de Indias y otras importantes plazas españolas, la corona española va a ser muy consciente del peligro británico y va a iniciar una serie de expediciones marítimo-científicas para conocer mejor esos territorios y sobre todo para defenderlos mejor. Aunque estuvieron a cargo de la Real Armada, cuyos oficiales eran ante todo unos científicos en aquella época, se les va a dotar también de unas misiones complementarias tanto de límites como de cartografía y exploración de flora, de fauna, de minerales y de otras industrias. También tenían algunas de estas expediciones misiones de sociología, es decir, transmitir a la corte española el estado de los virreinatos y de las sociedades
que en ellos residían para mejorar su gobernación. Fueron 60 expediciones las que compusieron este vastísimo programa naval y científico, y casi todas ellas van a tener lugar durante el reinado de Carlos III, aunque, por ejemplo, dos de las más importantes se retrasen hasta el de Carlos IV, la de Malaspina, que recorrió todo el Pacífico, y sobre todo la de la vacuna, que basta para honrar la memoria de aquel buen rey que fue Carlos IV. En todo caso, se trata de un episodio de la historia española de la cual podemos sentirnos muy orgullosos todos. La pragmática, de 23 de agosto de 1772, culminó la reforma carolina de la moneda, mejorando la calidad de imagen del circulante hispánico. Se estipuló y unificó el uso del tipo de busto con un mismo retrato y armerías en las monedas de oro acuñadas en todos los talleres monetarios de la monarquía. El tipo de busto llegará también a la moneda de plata, cuyo retrato americano para la denominada moneda nacional será a la romana, busto laureado a derecha del rey, con manto, el paludamentum y coraza, para diferenciarlo del tipo peninsular de la moneda provincial, de peor plata, en cuyo retrato el rey luce peluca y toga a la francesa. Nuevos retratos y tipos heráldicos aprobados por don Carlos III en 1770, que fueron diseñados y ejecutados desde 1768 en la Casa de Moneda de Madrid por el grabador general de Casas de Moneda de Su Majestad, don Tomás Francisco Prieto, y sus discípulos. Novedosos motivos plasmados sobre monedas realizadas con cospeles de oro y plata de exacta ley, con el canto labrado, de figura y leyenda magníficamente grabadas y acuñadas en prensas de volante. La liberalización del comercio es también uno de los aspectos destacados del reinado de don Carlos III, y una prueba de ello es el Reglamento de Libre Comercio de 1778, o la apertura de los puertos españoles al comercio con las posesiones españolas, eliminando el monopolio de los puertos de Cádiz y de Sevilla. También es de destacar la creación de la Real Compañía de Filipinas en el año 1785, que fue asignada a don Francisco Cabarrús. Para poder hacer frente a las necesidades financieras y compromisos externos de la corona, el rey se vio obligado a emitir, en 1780, un tipo de deuda pública, los llamados vales reales, ya que la plata americana no llegaba regularmente al verse retenida en los puertos de origen por la guerra que se mantenía con los ingleses. Estos vales reales, que tenían un plazo de amortización y devengaban unos intereses, se canjeaban anualmente, para lo cual se creó en 1782 el Banco Nacional de San Carlos, según proyecto presentado por el conde de Cabarrús al primer ministro, conde de Floridablanca. El banco fue establecido para supervisar la emisión de los vales reales y manejar y generar caudales con los que proveer de víveres y vestuario a las Fuerzas Armadas, atender los pagos de la corona en el extranjero, combatir la usura y proporcionar crédito al comercio y a la industria. Como en un principio los citados vales gozaron de la confianza y credibilidad del público, llegaron a circular por su valor y con funciones de papel moneda. La Lotería Nacional es otro de las novedades del reinado de Carlos III. Se incorpora a España por el marqués de Esquilache, procedente de Nápoles, y el primer sorteo se realiza el 10 de diciembre de 1763. Es un sorteo parecido a la actual lotería primitiva, y el sorteo moderno, en la concepción actual de bombos con la bola para el premio y la bola para el número premiado, se realiza en 1770 en México, en la capital del virreinato de la Nueva España. El reinado carolino acometió un vasto plan de construcción de obras públicas como el del Canal Imperial de Aragón, los caminos reales de carácter radial con origen en Madrid, hospitales públicos, servicios de alumbrado y recogida de basura, adoquinado de calles, redes de alcantarillado, etc.
Al igual que don Carlos hiciera en Nápoles y en Palermo, la Villa y Corte de Madrid fue sometida a un ambicioso plan urbanístico con el trazado de grandes avenidas y el emplazamiento de monumentos singulares como las fuentes de la Cibeles y Neptuno o la Puerta de Alcalá, y la construcción de otros edificios señeros, como el Hospital General de San Carlos, hoy Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, o el Real Gabinete de Historia Natural, actual Museo Nacional del Prado. También fue labor prioritaria la finalización de las obras del nuevo Palacio Real de Madrid y las tareas de decoración y amueblado del mismo. Los mejores artesanos y artistas de la época, de la talla de Mengs, Giaquinto, Tiepolo, Michel o Maella, aportaron su talento a una de las más espectaculares residencias reales del mundo. Francesco Sabatini fue encargado de su conclusión, siendo don Carlos el primer monarca que lo habitó de forma continuada. En el contexto de las grandes reformas carolinas es preciso hacer mención de la reforma de los símbolos del reino, tan importantes en cualquier monarquía, en cualquier estado. Carlos III comenzó reformando el escudo que se venía utilizando desde los tiempos de su padre, para añadirle los cuarteles de Toscana y de Parma, que son dos países en los que había reinado antes de reinar en España. Ya en las armas filipinas estaban integrados los de Nápoles y de Sicilia, donde también había reinado. Esta reforma se hizo aquí, en la Real Casa de la Moneda, y el primer dibujo fue encargado a uno de los más célebres grabadores de la época, Tomás Francisco Prieto. Ese escudo, las llamadas armas grandes de la monarquía española, han durado hasta nuestros días. El segundo símbolo del reino que reformó el rey fue la bandera. La vieja bandera blanca, borbónica, con las armas reales, que causaba cierta confusión en la mar, fue sustituida por la roja igualda en 1785. Y aunque al principio fue solamente para la Real Armada y las plazas costeras, las fortalezas de la costa, pronto se extendió su uso y se generalizó a todos los estamentos militares y oficiales. Por último, Carlos III adoptó como marcha real la vieja marcha granadera, que con algunos arreglos continúa siendo hoy el himno nacional. Durante el antiguo régimen, que en gran medida hereda instituciones premiales nacidas durante la Baja Edad Media, todo título, honor y preeminencia, todo premio, en fin, tiene como única fons honorum, tanto en la realidad como en la legalidad, a la corona. Y en su inmensa mayoría, dichos honores premiales estaban reservados a la élite directora de aquella sociedad estamental, la nobleza. La caballería nació en el siglo X y fue lo que se viene llamando un hecho general de civilización. Estos hechos a veces tienen un origen muy simple. En el caso de la caballería fue la adopción del estribo. El estribo permitía al jinete afianzarse mejor sobre el caballo, sobre la montura, y provocó todo un cambio en las tácticas militares hasta entonces usadas, que eran un ataque normalmente no decisivo, que se suele llamar en enjambre, atacar y retirarse. La caballería medieval lo que hacía era atacar armados con armaduras, lanzas largas y demás en formación. Todo esto requería un entrenamiento muy complejo y además una cierta fortuna para mantener el caballo y esas armas, que entonces eran carísimas. Por lo tanto, desarrolló una nueva clase social y también un nuevo espacio social, el de las justas y torneos, que eran los juegos deportivos en los que esos caballeros se entrenaban. La caballería fue decisiva y tuvo un enorme prestigio porque adoptó un código de honor propio, toda una doctrina caballeresca, por ejemplo, plasmada en las obras de Raimundo Lulio. Esa caballería terminará en el siglo XVI con la difusión generalizada de las armas de fuego, pero su legado se mantendrá durante toda la Edad Moderna e inspirará las órdenes caballerescas que nazcan después. La monarquía española fue la potencia hegemónica en toda Europa durante los siglos XVI y muy buena parte del siglo XVII. Como todo gran estado, el monarca tenía la necesidad de distinguir y premiar a sus vasallos y a sus súbditos más ilustres o que habían prestado mejores servicios. Para ello existía todo un sistema premial cuya cúspide ocupaba la grandeza de España creada por Carlos I en 1520, seguida de los títulos del reino, es decir, títulos de conde marqués sin grandeza.
Por debajo estaban los hábitos muy apreciados de las 4 órdenes militares españolas de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, y también los de San Juan de Malta, que en gran medida podía distribuir el mismo monarca. Además, el monarca podía distribuir toda clase de cargos, de prebendas y de honores menores o mayores, en el caso de los grandes y altos cargos de la monarquía. Menor rango premial tuvieron la concesión de la hidalguía por privilegio real y la medalla de la Real Efigie, la primera y más antigua condecoración militar europea, ya que fue creada antes de 1666. Uno de sus modelos se debe a don Carlos III y fue realizada en 1764 por Tomás Francisco Prieto, grabador general de la Real Persona y de los dominios de Su Majestad el Rey y director de la Academia de San Fernando, siendo acuñada en la Real Casa de Moneda de Madrid. El interés de don Carlos de Borbón y Farnesio por las órdenes de caballería y por el reconocimiento de las virtudes y acciones meritorias de sus súbditos le había impulsado a instituir en el Reino de las Dos Sicilias la insigne y real Orden de San Genaro. Creada el 3 de julio de 1738 por su enlace con la princesa María Amalia de Sajonia y Polonia, hija de Federico Augusto II, príncipe elector de Sajonia, gran duque de Lituania y posteriormente rey de Polonia. Orden napolitana de la cual fue su primer gran maestre y que fue el modelo y antecedente directo de la Real y Distinguida Orden Española, creada años después. El 19 de septiembre de 1771 nacía finalmente el esperado heredero a la corona de las Españas, el infante Carlos Clemente de Borbón, hijo de los príncipes de Asturias, Carlos Antonio y María Luisa de Parma, que nacía después de 5 años de matrimonio sin que dieran un heredero a las Españas. Realmente era una situación complicada el que una monarquía como la española no tuviera un heredero claro. Carlos III, en agradecimiento a este feliz acontecimiento, creará la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III bajo la protección de la Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concepción, que será representada tanto en las insignias como en los colores de la orden. Lamentablemente, el infante Carlos Clemente fallecería muy pequeño, igual que otros hermanos, hijos de los príncipes de Asturias. El 19 de septiembre de 1771, Su Majestad el Rey don Carlos III rubricaba con su firma la institución de la Real y Distinguida Orden Española, que bajo el lema Virtuti et Merito nacía con la finalidad de distinguir a aquellas nobles personas que destacaran por sus acciones en beneficio de la corona y la real persona. Nueva orden hispana con la que el soberano quiso agradecer al Altísimo el feliz nacimiento del infante don Carlos Clemente de Borbón, primer nieto del monarca, fruto del matrimonio de sus Altezas Reales los príncipes de Asturias, don Carlos Antonio y doña María Luisa. Aunque el infante falleció antes de cumplir los 3 años y varios de sus posteriores hermanos tampoco superaron su más temprana infancia. Aunque la Real Cédula de Institución es de 19 de septiembre de 1771, don Carlos III no hizo públicas las disposiciones que habrían de regular la nueva Real Orden hasta el 24 de octubre siguiente, día señalado para que la princesa de Asturias asistiera al primer oficio religioso con el infante en brazos. Fecha, por tanto, en la que quiso el rey promulgar las normas de concesión, nombrándose a sí mismo Gran Maestre de la Real y Distinguida Orden Española y fijando en sus herederos, siempre que ostentasen el título de Rey de España, el mismo tratamiento y cargo. Las constituciones fundacionales de la nueva Orden Española fueron aprobadas y promulgadas por el monarca el mismo día de la fundación. En sus 60 artículos conforman la nueva institución premial como una orden caballeresca con algunos aspectos arcaizantes, pero con otros más modernos. La compondrían 3 clases de caballeros, 2 en su origen, los caballeros de la Gran Cruz y los caballeros pensionados. Estos últimos tenían una dotación económica de 4.500 reales cada año. Pocos años después se creará la clase, la tercera, de caballeros supernumerarios, idénticos en todo a los pensionados, pero sin la pensión. Todos ellos estaban obligados a presentar pruebas de nobleza, todos ellos tenían que hacer pública confesión de fe católica
y estaban obligados a prestar un especialísimo juramento a la majestad católica, a su real familia, al Estado, a la nación, en ese caso, y también a la Iglesia y a los dogmas, en especial y señaladísimamente el de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Los colores azul y blanco, distintivos del manto de la Virgen bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, fueron establecidos por los primeros estatutos de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III para configurar los motivos, insignias y elementos ceremoniales de la misma, entre los que destacaba, por su solemnidad y vistosidad, su blanco manto capitular orlado de leones, castillos y cifras del rey fundador. Manto con el que don Carlos III se revestía en los solemnes capítulos de su distinguida Orden Española, que se formalizaban 2 veces al año, una en la Real Capilla y la otra en la madrileña iglesia conventual de San Gil el Real, inmediata a Palacio. Su Santidad el Papa Clemente XIV reconoció y confirmó la nueva Real Orden mediante bula pontificia de 21 de febrero de 1772, otorgándole beneficios religiosos tanto a la misma como a sus integrantes, gracias que fueron ampliadas posteriormente por el Papa Pío VI. Las insignias y atributos de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III llegaron a presidir y engalanar las ceremonias de la corte carolina, ya que el propio rey y los más principales dignatarios de la monarquía española gustaron de lucirlos a diario y de retratarse con orgullo, ya fuera con el manto, las placas o bandas de las que, desde el mismo instante de su creación, se convirtió en la más codiciada e importante distinción que pudiera ser otorgada en todas las Españas, peninsulares y americanas. Durante el reinado carolino fueron creados 602 caballeros de esta orden española. Don Carlos IV fue el segundo gran maestre de la orden y fiel seguidor de la política y obra de su padre y fundador don Carlos III. Bajo su mandato se consolida la orden y alcanzará importantes rentas económicas. Igualmente, obtendrá 2 asientos en el Consejo de Órdenes y será equiparada a la Real y Distinguida Orden de Carlos III a las 4 órdenes históricas españolas. También la orden sufrirá algunos cambios, como por ejemplo en 1789, cuando el blanco manto capitular será cambiado por uno de seda azul con campo de estrellas de plata. Igualmente las insignias y las cintas en 1792 serán cambiadas. En el caso de las insignias se sustituirá la corona por una láurea y en el caso de la cinta se alterará la posición de los colores azul y celeste tradicionales. Su Majestad el Rey don Carlos IV tuvo un especial afecto por la orden ecuestre creada por su padre, llegando a lucir sus insignias incluso en sus retratos monetarios o en los de las medallas de proclamación y jura. Bajo su gran maestrazgo se introdujeron importantes reformas estatutarias que también afectaron a la distribución de los colores del manto capitular, que abandonaría el blanco original para adoptar un fondo azul estrellado y que ya se mantendrá sin cambios hasta nuestros días. Aunque las insignias de los diferentes grados de la Real Orden de Carlos III fueron variando levemente en estos casi 250 años de notable historia, siempre se supo conservar en lo básico sus rasgos originales, es decir, la banda de seda azul con cantos blancos, la cruz maltesa de 8 puntas con la imagen de la Inmaculada Concepción en el centro, la leyenda Virtuti et Merito y la cifra del rey fundador. Durante la invasión napoleónica, ausente y cautivo el rey don Fernando VII, la orden española se declaró abiertamente patriota en 1808, entregó sus fondos a la causa nacional y se refugió en Sevilla y después en Cádiz bajo el gran maestrazgo interino del Marqués de Astorga, presidente de la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, como sucesor del Gran Conde de Floridablanca. Durante la francesada, la Real Orden procuró continuar sus actividades e incluso tuvo sus ceremonias capitulares celebradas en Sevilla y en Cádiz. Por su parte, tanto la Junta Central como las sucesivas regencias, como las Cortes Generales y Extraordinarias reunidas en Cádiz, ejercieron las funciones de la soberanía regia, concediendo numerosas cruces a españoles y a aliados.
En aquella época se dio un tímido primer intento de convertir la orden caballeresca en una orden nacional de mérito, admitiendo a patriotas y a extranjeros con dispensa de la presentación de las pruebas nobiliarias. Triunfantes, los reales ejércitos y la Real Armada en 1813, la orden retornó enseguida a la villa y corte de Madrid. Cuando Fernando VII regresó a España de su cautiverio francés, lo primero que hizo al entrar en Madrid fue depositar las insignias que llevaba sobre sí mismo a los pies de Nuestra Señora de Atocha, la imagen venerada por todos los monarcas españoles. En los años sucesivos, el monarca lo que hizo fue privilegiar y distinguir y engrandecer la orden española fundada por su abuelo, a quien admiraba mucho. Le concedió el privilegio de uso de placa a los caballeros pensionados. Concedió también un uniforme de corte palatino a todo el personal y vocales de la Asamblea. Equiparó la orden española a las 4 antiguas órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, y por último otorgó a la orden española de Carlos III la preferencia sobre todas las demás órdenes del reino. En los últimos años del reinado se preocupó por redecorar en el Palacio Real de Madrid la cámara en la que había muerto su admirado abuelo. También de esta época data la costumbre o uso que se mantuvo durante el siglo XIX de expulsar de las órdenes, y de esta en particular, a todos los enemigos políticos de los gobernantes de turno. Primero fueron los liberales, que en 1814 expulsaron a los firmantes del Manifiesto de los persas, absolutistas. Después, durante el trienio, continuó esa costumbre, y después del trienio, los absolutistas expulsaron otra vez a los liberales. Et sic de ceteris. La definitiva transición política desde el antiguo régimen al sistema constitucional se dio en los primeros años en que comenzó a reinar siendo aún niña doña Isabel II, de 1833 a 1868. Y tuvo consecuencias directas sobre la orden española, que supo adaptarse a esas nuevas circunstancias, manteniendo todo su prestigio y esplendor ceremonial, a la vez que se transformaba gradualmente en una orden nacional de mérito, paulatinamente olvidada de sus requisitos nobiliarios y cada vez más abierta a todos los ciudadanos. Este proceso culminó con la gran reforma de las Reales Órdenes Civiles llevada a cabo en 1847 por el ministro don Joaquín Francisco Pacheco. En el transcurso del reinado de doña Isabel II, la Real Orden de Carlos III tenderá poco a poco en convertirse en una dependencia del Ministerio de Estado, lo que hoy sería el Ministerio de Asuntos Exteriores. De hecho, desde 1836 se habían unificado en una única secretaría las correspondientes de la Orden de Carlos III, de Isabel la Católica y de la Orden de Damas Nobles de María Luisa. La situación económica de la Orden fue delicada con la pérdida de las rentas americanas y a partir de 1840 de las rentas peninsulares. El reinado de Isabel II también es el momento en el que se consolida como sede canónica y litúrgica de la Orden la Real Basílica de San Francisco el Grande de Madrid. El número de cruces concedidas por la reina Isabel fue de 12.635. Mientras tanto, los reyes carlistas, don Carlos V y don Carlos VI, distribuían también con regularidad las cruces de la orden entre sus soldados y partidarios. El gobierno provisional de 1868 y la regencia de 1869 a 1870 fueron muy respetuosos con las instituciones tradicionales del reino y mantuvieron la Real Orden de Carlos III y las demás existentes sin cambio alguno. Pero la Asamblea Suprema fue renovada, aunque no se reunió entonces, ni tampoco se celebraron capítulos. Llegado al trono español don Amadeo I, de 1871 a 1873, el nuevo monarca distribuyó las cruces de la orden regularmente, pero tampoco en su breve reinado se reunió la Asamblea ni se celebraron capítulos.
La Real y Distinguida Orden Española de Carlos III se consolidó entonces definitivamente como la primera orden nacional de mérito, muy abierta a toda la ciudadanía y a los extranjeros. En aquellos 5 años se concedieron un elevado número de cruces, 5.342. El primer gobierno republicano declaró abolida la Orden Carolina en marzo de 1873, pero esa supresión no llegó a tener un efecto general, pues en los territorios del norte y de Cataluña, en que reinaba el monarca carlista don Carlos VII entre 1872 y 1876, la Orden de Carlos III fue mantenida y distribuida entre sus partidarios. Tras las turbulencias del sexenio y proclamado rey don Alfonso XII, una de las primeras medidas que tomó el Ministerio de Regencia, presidido por don Antonio Cánovas del Castillo, fue la restauración de todas las órdenes civiles, entre ellas la Orden Española. Desde aquel mismo momento se reanudaron los solemnísimos capítulos en la capilla del Palacio Real de Madrid y en otros conventos madrileños, que ya duraron hasta la muerte del rey. Durante la regencia, en 1878, se creó un nuevo grado en la Orden, que es el de Caballero del Collar, cuyas insignias se definieron y decretaron en 1896. Esa reforma y las sucesivas de 1888 y 1910 dotaron a la Orden de un mayor prestigio, porque redujeron las posibilidades de ingreso aumentando los requisitos. A partir de 1888, las oficinas de la Secretaría y de la Asamblea Suprema se radicaron en el propio Ministerio de Estado, y con él se trasladaron en 1901 al Palacio de Santa Cruz, donde han permanecido hasta hace muy pocos años. Por último, creo que es interesante decir que en 1920 los caballeros de la Orden fueron dotados de un uniforme corporativo propio, tanto de gala como de diario, que aún hoy día se mantiene. La Real y Distinguida Orden Española de Carlos III siguió conservando y acrecentando su importancia y prestigio en el periodo de la regencia protagonizada por su viuda, doña María Cristina de Austria. Siendo sus estatutos de nuevo modernizados en 1910, ya en el reinado de su hijo, don Alfonso XIII. La proclamación de la Segunda República Española, en abril de 1931, que refundió las disposiciones hasta entonces vigentes que regulaban el régimen premial español, significó para la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III una nueva suspensión. No siendo así, en cambio, para la de beneficencia, y muy especialmente para la Orden de Isabel la Católica, que fue mantenida e incluso acrecentada su importancia como primera orden republicana, incluso por delante de la nueva y efímera Orden de la República. Durante aquel decenio, la Orden Carolina mantuvo solo su carácter dinástico, siendo conservado su uso por el rey don Alfonso XIII, sus familiares y su corte en el exilio. En 1942, el Gobierno Nacional, a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores don Ramón Serrano Súñer, restauró la Orden Carolina adaptándola a las nuevas circunstancias políticas. Este restablecimiento fue sumamente respetuoso con las constituciones fundacionales de 1771 y la Orden volvió a ser considerada como la primera y más importante condecoración civil del Estado, aunque al principio pasase a ser denominada la muy distinguida Orden de Carlos III. Las concesiones de condecoraciones de Carlos III en los 40 años del franquismo fueron muy reducidas, solamente 357 cruces. La Orden fue de nuevo, como cuando se fundó, una institución muy elitista y de acceso restringido. Dejando aparte a la reina doña Isabel II,
la primera dama en ingresar en la orden con el grado de Gran Cruz fue en 1962 Su Alteza Real Doña Sofía de Grecia y Dinamarca, entonces princesa de Asturias. Con la proclamación de don Juan Carlos I en 1975 se inicia un proceso de modernización de la sociedad española y la estructura y las características de la Real Orden de Carlos III lógicamente no pueden ser una excepción. Y así en 1983 se abre la concesión de los distintivos de la Orden y la posible pertenencia a la misma, tanto de damas como de caballeros, dado que la única excepción era la que se produjo en 1962, cuando se concede la Gran Cruz de la Orden a Su Alteza Real la Princesa de Asturias, doña Sofía de Grecia. Y este proceso de modernización culmina en el año 2002 con la aprobación de un nuevo reglamento. En estos momentos, la Real y Distinguida Orden de Carlos III sigue siendo la distinción civil más importante que puede concederse en el Reino de España bajo el gran maestrazgo de Su Majestad don Felipe VI. En el futuro, como hoy en día bajo el gran maestrazgo de Su Majestad el Rey don Felipe VI, la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, nacida en 1771 y que forma parte del patrimonio histórico inmaterial de todos los españoles, ha de continuar cumpliendo la misma relevante función que tiene desde hace 2 siglos y medio como eficaz y famoso instrumento premial del Reino de España. El de ser la más alta distinción honorífica entre las reales órdenes civiles españolas, que tiene por objeto recompensar a los ciudadanos que con sus esfuerzos, iniciativas y trabajos hayan prestado servicios eminentes y extraordinarios a la nación. El mejor reconocimiento del rey y de la nación a la virtud y al mérito. Y en permanente homenaje y recuerdo de la memorable figura y obra de su soberano fundador, Su Majestad el Rey, don Carlos III.